Sea bienvenida a la casa del Señor. Le invitamos a que adore al Señor con nosotros. Le demos gloria y honra a su nombre. Dele un fuerte aplauso al Señor. Le invito a que cierre sus ojos, levante sus manos y adore al Señor con nosotros. Anhelo conocerte más, vivir en santidad,
Fuerte aplauso al Señor. Le invito a que no se desconecte, siga con nosotros porque Dios tiene una palabra poderosa para su vida. Pues excelente día, Iglesia de Guayaba Tampico. Hoy tenemos una gran bendición de parte de Dios. Hoy tenemos una visita especial que hoy nos va a ministrar nuestro Dios a través de nuestro pastor Miguel Jones. Hoy te damos gracias, Padre, una vez más, Señor, porque tenemos esta bendición, este día, Señor, de que vamos a glorificarte a ti, dándote la honra y la gloria siempre a ti, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por la gente de alabanza que ha alabado a nuestro Dios, por todos los que están sirviendo el día de hoy, por todo el staff, multimedia. Te damos gracias, Padre. También, Señor, hoy, Señor, en tu nombre bendecimos también, Señor, a todas esas personas que van a estar de aquel lado, Señor, atentas a esta plática, Señor, que tú nos tienes preparado para todos nosotros, Señor. Gracias, Padre. Y hoy oramos, Señor. Hoy te damos muchas gracias, Padre, por esta gran bendición, declarando en tu precioso nombre que estaremos todos con los oídos, Señor, atentos, pero también con un corazón receptible para escuchar lo que hoy tú nos quieres hablar, pero también para ponerlo por obra. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, pues ya sin más preámbulos, hoy tenemos como decía al principio, una visita especial de mi pastor, el pastor Miguel Jones. Adelante, amigo pastor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Dios los bendiga. Reciben un saludo de parte de mi esposa Linda y tu servidor. Quiero agradecerle a Dios por la vida del pastor Rodrigo Basaldúa y por la vida de su esposa Patricia y por esta oportunidad de comunicar la palabra de Dios a ustedes en esta hora en Agua Viva Tampico. Y quiero agradecer a todos los servidores que me recibieron con sus brazos abiertos y con una sonrisa abajo de su cubreboca. Amén. Y bueno, vamos al libro de 1 de Pedro. 1 de Pedro. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Pedimos que tú seas quien hable a nuestro corazón y nuestra vida. Pedimos que estos conceptos que Pedro escribió a los cristianos de aquel entonces sean grabados en las tablas de nuestro corazón y que las podamos poner por obra en nuestras vidas. Recibe, Jesús, toda la gloria, la honra y la alabanza por siempre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, en capítulo 1 de 1 de Pedro, el apóstol Pedro en el verso 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, Pedro escribe a 5 provincias que estaban en el norte de Roma. Y en estas provincias vivían gentiles. Pedro escribe a los gentiles en una manera general. De hecho, en muchas Biblias, tal vez en tu Biblia, quiero exhortarte a que tengas una Biblia de pasta, de hojas, en donde tú puedes subrayar los textos y también hacer anotaciones. De hecho, si tienes oportunidad de tener una pluma a la mano para anotar notas de la predicación el día de hoy. Pero en tu Biblia probablemente dice arriba en el encabezado una epístola general
Y hay diferencias. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay unas epístolas generales que fueron escritos a varios sectores o varias personas. Y son diferentes. Por ejemplo, la carta a los Efesios. Pablo escribe específicamente para la iglesia en Éfeso o la iglesia de los filipenses, aquellos que estaban en Filipos. Pero Pedro escribe en manera general. Ahora, obviamente sabemos que la palabra de Dios es para todos. Aunque Pablo escribió a los Efesios o a los filipenses, o Pedro que escribe y nombra 5 provincias, estos no son ciudades, eran provincias, y él estaba, me repito, escribiendo no a judíos, sino a gentiles. Y el verso 2, Pedro dice, elegidos según la presciencia de Dios. Ahora Dios es omnisciente, todo, absolutamente todo lo sabe Dios. Él sabe el pasado, Él sabe el presente y Él sabe el futuro. Entonces Dios nos eligió, nos escogió según su presciencia, según su conocimiento previo. Él antes de que tú nacieras, Él sabía si tú ibas a rechazarlo o aceptarlo. Y a todos los que lo recibieron, Él lo supo previamente y Él los eligió. Él es soberano y dice en el verso 2 que nos eligió. Dale gracias a Dios porque tú has sido elegido por Él. Tú has sido escogido por Él. Y verso 2 sigue diciendo, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí tenemos la Trinidad. El Padre nos eligió, el Espíritu nos santificó y somos rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces Pedro establece a quién está escribiendo, verso 1, y la obra completa de la Trinidad, ¿verdad? Lo que cada una o cada parte de la Trinidad hace en nuestras vidas. El Padre nos eligió, el Espíritu Santo nos da santificación y somos rociados con la sangre de Cristo y somos llamados para obedecer la verdad del Evangelio. Ahora, al final del verso 2, dice, gracia y paz os sean multiplicados. Gracia y paz. Y son los gemelos en el Evangelio, la gracia y la paz. Muchas veces, casi en todas las cartas de Pablo, él inicia hablando de la gracia y la paz. Son los gemelos inseparables. Siempre andan juntos, la gracia y la paz. Y siempre viene primero la gracia. ¿Por qué? Porque primero tenemos que experimentar la gracia de Dios para poder tener paz. Entonces Pedro les escribe gracia y paz. Ahora Pedro estaba escribiendo a estas personas en un tiempo sumamente difícil en Roma. Aproximadamente en el año 64 o tal vez 66, aproximadamente 2 años antes que Pedro murió como mártir. Y ellos estaban viviendo un tiempo de mucha persecución en Roma. En aquel entonces en Roma, la mitad o más de la población eran esclavos.
no tenían derechos, no tenían propiedades y no tenían privilegios, así como atención médica cuando se enfermaban, y dependían exclusivamente de sus amos. Obviamente había amos muy buenos, pero la cultura romana en el tiempo en que Pedro escribe eso fue una cultura cruel y mucha gente estaba sufriendo persecución. Entonces Pedro tenía una carga para estas personas. Y yo sé que el pastor Rodrigo tiene una carga para toda la gente en Tampico. Y yo tengo una carga también por la gente en Madero, en Tamaulipas y alrededor del mundo. Tenemos una carga y queremos ayudar a las personas. Ustedes saben bien, estamos viviendo un tiempo difícil, una pandemia. Muchos están pasando dificultades y tal vez estamos pasando problemas diferentes que ellos. Sin embargo, los mismos conceptos y consejos que da Pedro son aplicables a nuestra vida el día de hoy. Y en el verso 3, Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, cuando vino Jesús, Pedro era uno de sus discípulos. Pedro le seguía, igual como otros 11, que eran los 12 principales discípulos. Luego Jesús tuvo otros 70. Pero cuando Cristo murió, los ánimos de todos los discípulos se fueron al suelo. Pedro se deprimió y volvió a la pesca. Había pensado que Jesús era el que iba a traer el reino de Dios y un gran cambio a la vida de los judíos, porque ellos estaban viviendo bajo la esclavitud y el dominio de los romanos. Y ellos pensaban, así como Moisés en el Antiguo Testamento libró al pueblo de Dios de la esclavitud de Faraón, dijeron seguramente Cristo nos va a librar de la esclavitud de Roma. Pero a Jesús no le interesaba eso. Jesús le interesó su reino eterno, universal, en el cielo para siempre. Y en el verso 3, Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Porque cuando Cristo resucitó de los muertos y ellos lo vieron ya resucitado, sus esperanzas renacieron, sus esperanzas se revivieron. Gloria a Dios. Tenemos el ejemplo en Lucas 24 de aquellos 2 discípulos desanimados y tristes que iban caminando rumbo a Emaús. Iban tristes ellos hablando de que aquel Jesús era poderoso en palabra, pero murió, fue crucificado. Y se acerca Jesús con ellos. Gloria a Dios, Jesús te acerca cuando estás desanimado. Y Jesús caminaba con ellos. Y Jesús dice, ¿por qué están tan tristes? Y ellos le contestan, bueno, tú eres el único que sabe las cosas que han sucedido últimamente aquí en Jerusalén. Y Jesús dice, ¿qué cosas? Y le dijeron, bueno, que Jesús de Nazaret,
que era poderoso en palabra y en hechos, pero nuestros gobernadores y autoridades lo crucificaron. Y ellos dijeron, nosotros esperábamos, o sea, ya no tenían esperanza. Nosotros esperábamos que Él era aquel que iba a redimir a Israel. Su esperanza había muerto cuando Cristo murió, pero cuando Cristo resucitó, su esperanza vivió y sigue viviendo. Así, si eres cristiano, tienes una esperanza viva, una esperanza real, una esperanza de la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Y en el verso 4 es lo que Pedro les dice. Nos hizo renacer a una esperanza viva. Y el verso 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces Pedro les dice, ¿saben una cosa? Tal vez ustedes están pasando un tiempo difícil, pero déjenme decirles, ustedes tienen una herencia en el cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera así yo los hubiera dicho. Es una herencia que nadie lo puede tocar. Es una herencia que no se va a devaluar. Es una herencia guardada, reservada y hermosa en el cielo, reservado para ti y para mí. Nosotros debemos decir gracias Dios porque tú me has elegido, tu Espíritu me santificó, la sangre de Cristo se roció sobre mí y soy limpio y perdonado y tú me has hecho vivir con una esperanza viva y tengo una herencia eterna en el cielo. Ahora en el verso 4 al final dice que esta herencia está en el cielo y es para nosotros. Verso 5, y que somos guardados, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora, somos guardados por el poder de Dios. Amén. Dale gracias a Dios. El poder de Dios está con nosotros y nos guarda, nos preserva. Y esto es mediante nuestra fe. Yo creo que Dios me va a guardar. Yo creo que Dios está conmigo y que Él tiene un propósito para mi vida, igual para tu vida, y que estamos siendo guardados por su poder. Y dice, para alcanzar la salvación. Ahora, la salvación tiene 3 etapas. Yo fui salvo, estoy siendo salvo y un día seré salvo. Fui salvo cuando recibí a Cristo, pero el Espíritu Santo me está santificando. Es un proceso que yo vivo día tras día tras día, que Dios está tratando conmigo y me está purificando. Pero un día voy a alcanzar la salvación completa, ya cuando entro por fin al reino eterno y recibo mi herencia, y entonces seré completamente salvo. Pero mientras soy guardado por el poder de Dios. Y Pedro les está diciendo a estos gentiles que estaban sufriendo persecución y esclavitud, muchos de ellos pobres, muchos de ellos sufriendo, pero él dice, ¿saben una cosa? Ustedes han renacido, ustedes tienen una herencia, ustedes tienen el poder de Dios y van a alcanzar la salvación. Ahora, verso 6, en lo cual vosotros os
alegráis. ¿En qué nos alegramos? En la salvación que Dios nos dio, en el cual os alegráis ahora, aunque un poco de tiempo. Digo conmigo, un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos con diversas pruebas. Ahora Pedro muy sabiamente habla de las pruebas y ellos estaban pasando pruebas. ¿Alguno de ustedes han pasado alguna prueba? ¿Verdad? Tal vez una prueba en la salud, una prueba económica, una prueba de alguna otra manera. Y Pedro dice, no te preocupes, alégrate en tu salvación, porque aún en la prueba Dios te va a preparar. A veces las pruebas son necesarias, como dice aquí. Tenemos que ser afligidos, dice, si es necesario. Y yo he visto en mi propia vida, después de la prueba, cómo Dios utilizó la prueba para purificarme, para afirmarme, para fortalecer mi fe. En medio de la prueba, nadie le gusta, es como la dieta, que no comamos estas cosas que nos encantan comer, pero después bajamos de peso, después sentimos más energía y decimos, oh, gloria a Dios por la dieta que hice, por el sacrificio que hice. Y así es la prueba también. Ahora llegamos al verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe. Y quiero decirte que toda fe verdadera va a ser sometida a prueba, va a ser probada. Pero la fe verdadera siempre resalta, siempre responde y siempre permanece. El verso 7 habla de que si tu fe es probada, y dice algo de la fe, dice que es mucho más preciosa que el oro. La fe es más precioso que el dinero, porque el dinero no te puede salvar. Algún millonario que muere sin Cristo y aparezca ante el tribunal de Dios, y aquel millonario dice, Jesús dice, tu nombre no está en el libro de la vida. Y él dice, bueno, ¿cuánto cuesta la salvación? Yo tengo millones de dólares. Ninguna cantidad de dinero puede comprar la salvación. Pero la fe en Cristo Jesús, si alguno creyere con el corazón y confesara con la boca, aquella persona será salva. Y Pedro lo está diciendo, ustedes tienen fe en Dios y es algo mucho más preciosa, algo mucho más precioso que el oro. Y en el verso 7 dice, el oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego. Y ustedes saben que cuando el fuego calienta el oro, todas las partes chafas, las partes que no sirven, cuando el oro es derretido en el fuego, en la prueba, todas las partes que no sirven flotan y fácilmente pueden ser quitadas. En igual manera, cuando nosotros pasamos una prueba, nosotros entregamos todo lo que nos sirve a Dios. Aquella actitud que no le agrada a Dios, aquella soberbia que no le agrada a Dios, el egoísmo, todo esto sale al flote en la prueba y Dios purifica tu fe. En la misma manera, Pedro está explicando que así como el oro se purifica con fuego, igual nuestra fe
en el fuego de la prueba se purifica. Así que el verso 7 termina diciendo, y sea hallada, se refiere a tu fe, que sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y eso es lo que yo oro por mí y por todos ustedes. Que cuando nos toca aparecer ante el tribunal de Cristo, nuestra fe en Dios es fuerte, es pura, es una fe que le agrada a Dios y una fe sincera, sin contaminación. Gloria a Dios, que sea hallada en alabanza, en gloria, en honra en ese momento. Ahora verso 8 me encanta. Dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? Acuérdate que Pedro está escribiendo a los gentiles en Roma. Jesús vivió unos 30 años antes, pero Jesús solo anduvo en Israel. Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de Israel. Y hubo mucha gente en Israel que sí había visto a Jesús. Pero estos gentiles allá en Roma nunca lo vieron. Y Pedro hace mención de esta cosa. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora? Ahora esta frase, aunque ahora, lo vas a ver en varias partes. Es una frase que Pedro repite una y otra vez. Aunque ahora tienen que pasar pruebas, aunque ahora no lo ves. Aquí dice, aunque ahora no lo veáis, lo vuelve a enfatizar, os alegráis. Otra vez habla de la alegría. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dice, gózate, aunque nunca han visto a Cristo, y aunque ahorita no lo pueden ver porque está en el cielo, ustedes creen en Él, y esto es motivo de gozo, porque la fe es agradable a Dios. Y el verso 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe. Sigue creyendo. Sigue creyendo. Porque Dios premia la fe. Obteniendo el fin de vuestra fe. Que es la salvación de vuestras almas. Lo más importante que tú y yo tenemos es nuestra alma. No es nuestra cuenta bancaria, no es nuestra casa, no es nuestro coche. Lo más valioso que tú tienes es tu alma. Jesús dijo, ¿qué dará el hombre en cambio por su alma? ¿De qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? No le aprovecha nada. Entonces Pedro aquí está enfatizando, amados, la salvación, la herencia, el llamado, la fe. Y en el verso 10, él habla de esta salvación y dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, en el Antiguo Testamento los profetas profetizaron acerca de la salvación, pero Dios les dio datos acerca de la salvación, pero Dios no les dio todo el cuadro. Es como armar una rompecabezas de 3,000 piezas. Y Dios dio a un profeta 30 piezas. Y él armó una pequeña sección de todo el cuadro y vio y entendió una parte.
Entonces él preguntó, ¿y qué hay de lo demás de la salvación? Y ellos indagaron acerca de quién iba a ser el Salvador y qué tiempo iba a venir y qué más los otros profetas dijeron acerca de esta salvación. Mire el verso 11, escudriñando, los profetas escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellas. Aquellos profetas como Isaías, conocemos Isaías capítulo 53, donde él profetiza, el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, en una manera muy bien explicada, de que Jesús iba a ser rechazado, iba a ser como cordero con la boca cerrada ante sus trasquiladores, que él iba a ser afligido, molido, rechazado, etc. Pero también iba a repartir el botín con los grandes y que él iba a ver el fruto de la aflicción de su alma. Entonces, la salvación fue profetizada. Esta salvación que tú y yo disfrutamos fue profetizada por los profetas, por más de 40 de ellos, desde Abraham, desde Moisés, desde David, todos ellos, Jeremías, Daniel, Ezequiel, todos ellos profetizaron detalles acerca de Cristo con exactitud. En el verso 12 dice, a todos estos profetas, se les reveló que no para sí mismos, la salvación no les tocó ver su cumplimiento, sino para nosotros. Y dice, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Gloria a Dios. Aquí Pedro está diciendo en el verso 12, dice, esta salvación que ustedes tienen fue anunciada por los profetas, profetizada, y fue anunciado por los apóstoles, fue predicada por los apóstoles, pero también es una cosa que anhelan mirar los ángeles. Así que tu salvación fue profetizada, anunciada y anhelada. Entonces Pedro dice ahora, verso 13, y da la primera instrucción. A mí me gusta cómo Pedro escribe. Primero les dice lo que tienen en Cristo. Primero les habla de la vida eterna, de la herencia, de que han sido escogidos, de qué tan profundo, hermoso, poderoso es la salvación, que tantos profetas lo profetizaron, los primeros apóstoles lo anunciaron y hasta los ángeles anhelan mirarlo. De hecho, la Biblia dice, cuando un solo pecador se arrepiente, los ángeles se gozan. Dice, otro alma para Cristo. Aleluya. Entonces ya da instrucciones. En el verso 13, la primera instrucción, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En aquel entonces usaban un vestido, o sea, un manto largo hasta los pies, e incluso a veces rasgaba la tierra, el suelo, pero para trabajar tenían que levantar, y para correr tenían que levantar, y amarraban aquí alrededor de los lomos o la cintura, pues el manto largo para correr
y para trabajar. Pero cuando estaban relajados o nada más caminando lentamente, lo podían dejar largo. Entonces, esta es la mentalidad que Pedro dice: ahora, sabiendo todo esto, prepárense para correr, prepárense para trabajar. Y verso 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Un día Jesucristo se va a manifestar. La Biblia lo dice. El cielo y la tierra pasarán, pero este libro jamás pasará. Se va a cumplir por completo. Y dice verso 14, como hijos obedientes. Ahora Pedro les dice, somos una familia en Cristo. Y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Cuántos de ustedes saben que siempre vamos a tener los deseos del mundo y de la carne a nuestro alcance? Siempre. Pero Pedro dice, acuérdate de todo lo que tú tienes en Dios. Acuérdate de que Él te eligió, de que el Espíritu te santificó, de que Cristo en su sangre te limpió. Y no te conformes a esos deseos, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y sino como aquel que os llamó es santo, verso 15, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahora tú y yo no podemos vivir en santidad en nuestras fuerzas, pero cuando entendemos lo que Dios ha hecho para nosotros, podemos vivir en sus fuerzas. Es la fuerza del Espíritu Santo en nosotros. Primero Pedro les explica a detalle de esta gran salvación que ellos han alcanzado en Él y les exhorta que preparen sus mentes, que no se conformen a los deseos del mundo y que viven en la santidad para agradar a Dios. Y más abajo en este capítulo, en el verso 18, él dice, sabiendo que fuisteis rescatados, y otra vez enfatiza la salvación. Fuimos rescatados. No sé si tú sabes alguna historia de alguien que fue rescatado. Tal vez alguien que estaba ahogándose en el mar, que su barco o su lancha se había destruido o había sufrido un náufrago y alguna persona estaba ahogando y alguien le rescató. O tal vez como aquellos mineros que hace como 10, 11 años atrás fueron atrapados en una mina y fueron atrapados unos 3 meses en una mina y se hizo un gran proyecto para rescatar y se pudieron rescatar todos los mineros. Cuando ellos salieron de la mina, las fotos, tú las puedes ver en internet, son impresionantes porque algunos salieron con lágrimas de gratitud porque habían sido rescatados. Otros salieron y se hincaron y levantaron las manos a Dios diciendo, gracias Dios, porque fui rescatado. Podría yo haber muerto
en la mina, pero fui rescatado. Y tú y yo fuimos rescatados de algo mucho más peligroso que la muerte física en una mina. Tú y yo fuimos rescatados de la muerte eterna en el infierno. Y fuimos rescatados por la sangre de Cristo. Dice Pedro aquí en el verso 18, no con cosas corruptibles, no con oro, no con plata, no con dinero, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Pedro ahora vuelve a enfatizar a Cristo. Y es algo que tú ves en todo el libro de Pedro, que una y otra vez él enfatiza a Cristo. Aquí menciona a Cristo como el cordero precioso, sin mancha, sin pecado, sin contaminación, una ofrenda por el amor de Dios, por tu alma que Dios pagó por amor a nosotros. Más abajo en capítulo 2 y el verso 4 dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cristo Jesús, Pedro lo compara en capítulo 1 como un cordero. En capítulo 2 lo compara a una piedra preciosa. Pero algunos lo desecharon. Te quiero preguntar si tú has recibido a Cristo como tu Salvador y si has puesto tu alma y tu corazón en Él, has depositado tu confianza en Él. La Escritura le da varios nombres a Cristo Jesús. Él es la piedra del ángulo. Es la piedra que va en la esquina, que une dos muros, dos paredes. Y sobre la piedra del ángulo se edifica. Y es la piedra más grande y es la piedra más vistosa. Y Pedro dice, Cristo es esa piedra preciosa. También Él es una piedra escogida y preciosa. Las mujeres traen joyas y las joyas, entre más difíciles de encontrar, cuestan más. Una joya, un diamante no muy común, tiene más valor. Y sabe una cosa, Cristo tiene muchísimo valor porque Él es único. No hay otro como Él. Nadie más vive una vida perfecta. Nadie más vive con tanta compasión y amor que Él. Así que Él es la piedra más preciosa, la joya más escogida. También Él es la piedra principal. Tú y yo también somos piedras vivas, no muertas, porque en Cristo formamos un edificio. En capítulo 1, Pedro dice somos una familia, pero en capítulo 2 dice somos un edificio. Y somos piedras vivas, pero Cristo es la piedra principal. También Cristo es la piedra del fundamento. Él es el fundamento de la iglesia. La iglesia se trata de Cristo. No se trata de nosotros. Él con su sangre nos compró y Él es la piedra del fundamento. La iglesia está establecida sobre Cristo Jesús. Pero no todos recibieron a Cristo. Algunos lo rechazaron.
Cuando llegó Cristo, los fariseos lo rechazaron. Y por eso la Biblia también le llama a Cristo la piedra que los edificadores rechazaron. Fueron ciegos, fueron egoístas, no querían darle la gloria a Cristo que le tocara. Y Cristo Jesús fue rechazado por algunos. También Cristo es conocido como la piedra de tropiezo. Estaban esperando que el Mesías actuara de manera diferente y Cristo actuó de acuerdo a la voluntad y plan perfecto de Dios. Y algunos dijeron: no, yo no quiero un Cristo así. Yo quiero un Cristo que establezca su trono aquí en la tierra y que acabe con nuestros enemigos, los romanos. Y si Cristo desciende de la cruz, yo voy a creer en Él. Pero así no era el plan de Dios. El plan de Dios era que Cristo muriera por nuestros pecados, que Él fuera sepultado y resucitado al tercer día. Quiero orar en este momento. Padre, te damos gracias el día de hoy por todos estos conceptos que Pedro nos comunica. Y muchos de nosotros, mucha gente está viviendo un tiempo de pruebas. Pero Padre, purifica nuestra fe. Danos una fe más pura, una fe fuerte, una fe firme. Que, como dice en Romanos 8, que nada nos puede separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni hambre, ni muerte, ni espada, ni ninguna otra cosa jamás nos puede separar del amor de Dios. Ahí en tu casa, dile: Dios, gracias porque tú me escogiste. Gracias porque me conoces. Conoces mis debilidades. Conoces mis luchas. Y sabes que Dios dice: nunca te voy a poner una prueba que tú no puedes superar. Pero en la prueba yo estoy contigo. Él no nos abandona en la prueba. Cuando aquellos 3 hebreos fueron echados al horno de fuego, Jesús caminó con ellos. Sus ataduras fueron quemadas y ellos pudieron ver el poder de Dios en medio de la prueba. Y su fe fue fortalecida. Su fe fue hallada en alabanza, en honra y gloria ante Dios. Señor, gracias por todo lo que has hecho para nosotros. Gracias por la herencia que tenemos en ti, en el nombre de Jesús. Y gracias por Cristo. Para mí es precioso. Para mí es precioso Cristo Jesús. Pedro dice aquí, en 2 de Pedro, dice verso 4, desechada. Cristo es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y también vosotros son preciosas, son piedras vivas. Dice que sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo. Lo que yo veo en Agua Viva Tampico, Fundación Avívate, es un grupo de personas, una casa espiritual, un sacerdocio santo para Dios. Y dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Y si tú has recibido a Cristo, gloria a Dios.
Pero si no lo has recibido, haz esta oración conmigo para entregarle a Él tu corazón. Repite conmigo: Señor Jesucristo, yo vengo ante tu presencia. Me arrepiento hoy de mis pecados. Te entrego mi corazón y mi vida. Oh Dios, no te quiero rechazar. Yo quiero que tú seas mi piedra de fundamento, mi piedra principal, mi piedra escogida y preciosa. Yo te recibo y edifico mi vida sobre ti. En el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén y amén. Vamos a gozarnos con nuestros hermanos en esta alabanza. Enseguida va a venir el pastor Rodrigo. Mi esposa y yo les mandamos un abrazo. Están en nuestras oraciones y nuestros corazones. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Tengo libertad. Pues muchas gracias.
Gracias, mi Dios, por esta excelente palabra, Señor, que hoy tú nos has dado, Señor, a través de nuestro pastor, Señor, Miguel Jones, Señor. Te damos muchas gracias. Padre, gracias por esta esperanza viva, Señor, que tenemos, Señor, en ti, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque ese es el fin de nuestra fe, Señor, la salvación de nuestras almas, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios ahí donde estás. Gracias por esta alabanza, por esta adoración. Gracias por esta palabra, Señor, que hoy hemos tenido de parte tuya, Señor, a través del pastor Miguel Jones. Pues muchas gracias. Hoy nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, porque te llevamos en nuestro corazón. Hoy tenemos una alabanza final para adorar, para alabarte, Señor, y nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Amén.